Si estás viendo este video, probablemente ya llevas tiempo en la industria del diseño. Domina las herramientas, entregas tus proyectos en tiempo y forma, recibes incluso feedback razonable. Sin embargo, cuando llega el momento de las promociones, de la asignación de proyectos, de las responsabilidades reales, tu nombre no aparece en la lista. Hay algo que no cuadra en todo esto, ¿no? A lo largo de mi experiencia liderando equipos de diseño, he visto que esta es una situación que se repite frecuentemente. Y es además una situación frustrante, porque no se trata de falta de talento, incluso no se trata de falta de esfuerzo. Lo que pasa es que en muchos de los casos, los diseñadores no conocen cuál es la diferencia entre cómo piensa un diseñador junior y cómo piensa un diseñador senior. Y esta diferencia no radica en qué tan bien o qué tan mal utilizas Figma, sino en cómo resuelve los problemas. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Antes de arrancar, quiero comentarte algo que me parece muy importante. Sé que el mercado hoy es más complicado, que las vacantes son quizás más escasas que hace 3 o 4 años, pero eso no significa que el panorama de nuestra industria sea peor. Creo que este es un gran momento para seguir madurando en esa profesión y para que sigas avanzando en tu carrera. Precisamente por eso estoy aquí, porque quiero mostrarte que cuando la competencia es mayor, la diferencia entre una persona que avanza y una que se estanca no está en quién tiene el portafolio más bonito. La diferencia es cómo piensa, y eso sí que lo podemos trabajar. Para entender por qué este salto es tan difícil, primero hay que aceptar algo incómodo. Esto es algo que vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Te das cuenta que en diseño los criterios de seniority son ambiguos por naturaleza. Hay otras áreas, por ejemplo, el desarrollo de software, donde las rutas sí son más trazadas. Sin embargo, en diseño la realidad es que depende mucho de cada organización, de cada equipo, incluso de cada líder. Y esto tiene un lado frustrante muy concreto. Puedes pasar años haciendo exactamente lo que te piden y seguir siendo un junior que no puede seguir avanzando. Lo que sí sabemos es que el salto no es sobre cuántos proyectos tienes, es sobre el impacto que generas y sobre todo, cómo piensas sobre los problemas. Ahí está la raíz de todo lo que vamos a hablar hoy en este video. Hay un síntoma muy claro en la diseñadora o diseñador junior que no está avanzando. Estás esperando a recibir instrucciones para comenzar a pensar. Llega una solicitud, abres Figma, diseñas lo que te pidieron y lo entregas bien hecho. Y en apariencia, eso es exactamente lo que deberías hacer, ¿no? El problema es que eso solo te hace bueno o bueno ejecutando. Y ejecutar bien es necesario, pero no es suficiente para pasar al siguiente nivel. En cambio, lo que necesitas hacer es pasar de responder preguntas a ser tú quien hace esas preguntas. Cuando recibes un brief, alguien en el nivel junior pregunta ¿cómo lo hago? Alguien en el nivel senior pregunta ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Y qué problema queremos resolver con esto realmente? No confundamos esto con arrogancia. Se trata de rigor profesional para asegurar el mejor resultado. Hay un concepto que me parece clave entender aquí y te lo quiero explicar de una forma muy simple porque, aunque bien es uno de los conceptos más usados en la industria, también creo que en ocasiones es de los que genera mayor confusión. La diferencia entre un output y un outcome. Podríamos definir un output como algo que produces. Una pantalla, un flujo, un diagrama. Son esos artefactos que consigues en tu trabajo diario. Es tangible, lo puedes medir por volumen. ¿Lo entregaste o no lo entregaste? Un outcome, en cambio, es el resultado de eso que produces. Es decir, qué cambio obtuviste en el comportamiento del usuario después de implementar cada uno de estos artefactos. No es la pantalla en sí misma, es lo que esa pantalla logra que el usuario haga, deje de hacer o incluso sienta diferente. Si lo resumimos en una sola frase, un output sería el qué y un outcome sería el para qué. Si te interesa profundizar en este tema, hay un libro que me gustaría recomendarte de Joshua Seiden, donde su argumento es muy claro.
Una organización puede entregar outputs perfectos, diseños impecables, códigos sin bugs, y aún así no mover ni una métrica de negocio. ¿Por qué? Porque los outputs no estaban conectados al comportamiento real del usuario. Aunque este video esté enfocado en ayudarte a dar el salto de junior a senior, esta mentalidad no es exclusivamente sobre el plan de carrera o el título. Es algo que aplica independientemente de donde estés. El hecho de que adquieras esta forma de cuestionar puede ser un factor diferencial en tu desarrollo profesional, en cualquier organización y en cualquier rol. Ahora bien, me gustaría compartirte un matiz que normalmente se omite y que me parece importante decirlo porque lo he visto en las diferentes industrias en las que he colaborado. Este cambio es más fácil de aplicar en algunas organizaciones que en otras. Hay equipos donde las estructuras de incentivos, aunque no lo digan explícitamente, premian el volumen de entrega sobre el impacto real de lo que generan. En esos entornos, pensar en outcomes puede generar fricción inicialmente. Parte del trabajo del diseñador senior es saber leer cuándo su organización está lista para iniciar esta conversación y cómo introducirlo como una propuesta de valor y no solo como un cuestionamiento. Así que la próxima vez que vayas a iniciar un proyecto, te propongo el siguiente ejercicio. Antes de abrir cualquier herramienta, incluso antes de trazar una sola línea sobre el papel, trata de detenerte un momento y escribir en una sola frase. ¿Qué comportamiento del usuario quieres cambiar? ¿Y cómo vas a saber si lo lograste? Si no puedes responder a esta pregunta, probablemente estás en modo output. Y está bien saberlo, porque ese es el punto de partida sobre este cambio de pensamiento que vamos a trabajar. Ahora, una vez que empiezas a pensar en términos de outcomes, pasa algo interesante. Es cuando te das cuenta que diseñar bien no es suficiente. También tienes que ser capaz de explicar por qué lo diseñaste así. Y eso nos lleva al siguiente punto. Puedes tener el mejor criterio de diseño de tu equipo y seguir sin avanzar si no sabes comunicar este criterio frente a otras personas. Este es el gap más frustrante que veo en diseñadores con potencial real. No es que no sepan diseñar, ni siquiera es que hayan tomado o no la decisión correcta. Es que cuando alguien les cuestiona su trabajo, un stakeholder, un product manager, incluso un desarrollador, no saben cómo responder. O ceden completamente o generan un conflicto innecesario. Les resulta difícil separar su decisión de diseño de su opinión personal. Decir, lo hice así porque se ve mejor, no es lo mismo que decir, lo hicimos así porque el patrón anterior generaba un abandono del 34% en este paso del flujo. Como verás, son frases que viven en universos completamente diferentes. Algo que he visto una y otra vez liderando equipos es que el diseño sin narrativa no sobrevive en una organización. No es porque las personas sean irracionales, sino porque las organizaciones toman decisiones colectivas y lo que no se puede explicar no se puede defender. Lo que tienes que desarrollar entonces es el hábito de conectar cada decisión de diseño con un objetivo de usuario o un objetivo de negocio. Cuando lo haces de forma consistente, dejas de ser la persona que ejecuta a la persona a la que consultan antes de tomar decisiones. Ese es un cambio de posición muy importante. Pero ninguno de esos dos cambios, pensar en outcomes ni comunicar con criterio, se sostiene si no entiendes el contexto completo en el que estás diseñando. Y ese contexto no es solo el usuario, es el negocio entero. El design thinking pone al usuario al centro. Eso está bien, es necesario. Pero en la realidad de las organizaciones, el asunto es un poco más complejo. El diseño vive dentro de un ecosistema de restricciones, como presupuestos, timelines, deuda técnica, prioridades de producto, objetivos de revenue, etc. Quien ignora todo esto, produce soluciones que no llegan a producción o que mueren después de la primera revisión. Las diseñadoras y los diseñadores senior entienden cómo funciona el negocio. Leen los OKRs del trimestre, saben qué métricas le importan a la dirección, entienden por qué a veces la solución ideal de diseño no es viable en ese momento
y en lugar de frustrarse, proponen alternativas dentro de esa solución. Y también hoy en día, entender el negocio implica saber cómo posicionarte frente a la conversación de inteligencia artificial, porque saber qué decisiones de diseño puedes delegar a herramientas de IA y qué decisiones necesitan criterio humano y que no se pueden automatizar son parte de esta conversación. Saber dónde está el valor irreemplazable de tu trabajo es parte de entender el negocio en el que estás operando. Voy a dedicar, de hecho, un video completo para hablar sobre este tema, pero no quería dejar de comentarlo aquí porque no podemos hablar de niveles de seniority sin aceptar que en pleno 2026 el contexto ha cambiado. Y eso conecta directamente con lo que hablamos antes, ¿no? Si tu marco de evaluación es solo el output, las restricciones de negocio se sienten como obstáculos. Pero si tu marco es el outcome, estas restricciones son simplemente parte del contexto en el que tienes que trabajar. Cuando demuestras que entiendes ese contexto en su totalidad, tu credibilidad en la organización cambia completamente. Y hasta aquí estás pensando, vale, todo esto tiene sentido, pero ¿por dónde empiezo? La respuesta más honesta sería por el feedback. Tienes que aprender a recibir feedback, porque ahí, más que en ningún otro lugar, se refleja en dónde estás realmente. La forma en la que procesas el feedback dice más sobre tu seniority que cualquier proyecto en tu portafolio. Quienes están en un nivel junior suelen hacer una de dos cosas con el feedback difícil. O lo toman como un ataque personal y se cierran, o lo aceptan todo sin cuestionarlo porque quieren quedar bien. Las dos respuestas son de alguien que todavía no ha creado un criterio sólido consolidado. Quienes están en un nivel senior hacen algo diferente. Evalúan el feedback en función del problema que están resolviendo, no de quién ni de cómo lo dice. Te doy un ejemplo concreto. Imagina que presentas un flujo de onboarding donde el director comercial te dice, sabes, esto tiene demasiados pasos, no me gusta, simplifícalo. Un diseñador junior tendría dos respuestas típicas a esto. O lo simplifica sin cuestionar nada, o se pone a la defensiva y empieza a explicar por qué sus decisiones son correctas. En cambio, alguien en el nivel senior haría preguntas antes de mover siquiera un píxel. ¿Qué tipo de preguntas haría un diseñador senior? Por ejemplo, ¿qué problema específico estamos resolviendo con esta simplificación? Si tenemos algo ya en producción, ¿tenemos algún dato de abandono en algún paso en particular de este proceso? Como verás, el hecho de cuestionar no es resistencia, es criterio. Y en la mayoría de los casos, cuestionar abre una conversación mucho más productiva que cualquier respuesta inmediata. Así que el filtro es simple. ¿Esto me acerca o me aleja del outcome que estamos buscando? Si te acerca, lo incorporas. Si te aleja, lo cuestionas, pero con evidencia, no con opinión. Este criterio no lo vas a desarrollar viendo videotutoriales. Lo vas a desarrollar solo tomando decisiones con consecuencias reales y entendiendo por qué algo no funcionó. Así es que si estás en un entorno en el que nunca te dejan tomar decisiones reales, donde todo pasa por una validación antes de que puedas mover incluso un píxel, tu crecimiento va a ser lento y no por falta de capacidad o de talento, sino por falta de contexto. Y te digo esto porque hay organizaciones, especialmente las que son muy jerárquicas o con liderazgos muy controladores, donde la persona que diseña opera en modo de ejecución supervisada permanentemente. Y el problema no es el hecho de la supervisión misma, sino que cuando esta supervisión comienza a reemplazar completamente la autonomía de la persona que está diseñando. Porque el criterio propio se construye solo tomando decisiones y procesando lo que ocurre después. Hay personas que asumen que es un problema interno cuando en realidad es un problema estructural de la organización que va a ralentizar su proceso de crecimiento. Entonces, para aterrizar todo lo que hablamos hoy, el salto de junior a senior no ocurre cuando acumulas más proyectos ni cuando dominas más herramientas. Ocurre cuando cambias la pregunta que haces al empezar a trabajar. Cuando pasas de qué tengo que entregar a cuál es el comportamiento que quiero cambiar como resultado de mi trabajo. Esta pregunta, la de los outputs y los outcomes, es la que activa todo lo demás. La necesidad de comunicar con criterio, entender el negocio, procesar el feedback sin perder el norte.
Así que como verás, no se trata de un checklist de habilidades que tengo que rellenar, sino es más bien un cambio en la forma de pensar. Y en un mercado cada vez más competitivo, esta forma de pensar ya no es un diferenciador opcional, es lo que separa a los que quieren avanzar de los que se van a quedar esperando a que alguien los note. Te dejo esto para que lo sigas reflexionando. Y bueno, sin más por ahora, espero que toda esta información que te compartí haya sido de valor. Si algo de lo que te dije no te queda claro, si no estás de acuerdo con algo o si quieres que profundice un tema específico en el próximo video, déjalo en los comentarios porque estaré feliz de contestarte personalmente y eso me interesa mucho más que un like que puedes darle a este video para seguir construyendo la conversación. Yo soy Ricardo Barrera, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.